Tenemos todos los versículos. Vamos a buscar Job, capítulo 1, y vamos a leer los 22 versículos del capítulo 1 de Job. Y yo creo que si nos vamos de 4 en 4, a alguien le van a faltar, pero vámonos de 4 en 4. Vale. Job, ¿qué, perdón? Job 1. Okay. Amén. Amén. Okay. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y eran sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno a su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. 5. Perdón. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Jehová de balde? ¿No te ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre él. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mientras decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Amén. Amén. Y el mensaje se titula El ocaso de una era. La reina Isabel
II nació en 1926 y falleció el 8 de septiembre del 2022. A los 96 años, reinó durante 70 años. Fue la primogénita del entonces príncipe Jorge, duque de York, y conforme a la lógica sucesoria, no estaba destinada a reinar. Pero la abdicación de su tío Eduardo VIII cambió el escenario de sucesión. Su padre asumió el trono en diciembre de 1936, de tal forma que Isabel se convirtió en heredera a los 10 años. La prematura muerte del rey Jorge, a consecuencia de un cáncer de pulmón, bueno, se llamaba Eduardo, y cuando asume como rey se pone Jorge VI. Carlos decidió ser Carlos III. A consecuencia de un cáncer de pulmón a los 56 años es que muere el papá de la reina. Y a ella la sorprende en un viaje que estaba haciendo por Kenia, lo que supuso su acceso al trono a los 25 años. Su coronación el 2 de junio de 1953 en la abadía de Westminster se convirtió en el gran acontecimiento mundial del año y en la primera retransmisión en directo que hizo la BBC. A lo largo de su reinado, la reina Isabel recorrió tantos kilómetros como el equivalente a 42 vueltas alrededor del mundo. Encargó a 15 primer ministros formar gobierno, 12 hombres y 3 mujeres, desde Winston Churchill hasta Liz Truss, la actual. Y se reunió con 13 presidentes, desde Truman hasta Biden. Solo le faltó Lyndon B. Johnson. En un mensaje con motivo del 70 aniversario de su reinado, escribió: cuando en la plenitud de los tiempos mi hijo Carlos se convierte en rey, sé que le darán a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me han dado a mí. Y es mi sincero deseo que, llegando ese momento, Camila sea conocida como reina consorte, mientras continúa con su propio servicio leal. Si ella no hubiera dicho esto, le hubieran dejado como princesa. Bueno, con la muerte de Mikhail Gorbachev a los 91 años, y 9 días después, la de la reina Isabel II, hemos sido testigos del fin de una era. Algunos vimos la primera caminata del hombre en la luna, el atentado en la Villa Olímpica de Múnich, que costó la vida de 11 atletas israelíes, la caída del muro de Berlín, las guerras del Golfo, el ataque al World Trade Center de Nueva York, una pandemia que aún no termina y varias cosas más. Sin embargo, ambos personajes tuvieron vivencias que pocos han tenido, algunas buenas y otras todo lo contrario. Y aparentemente su ocaso fue en paz. Amado Nervo escribió el poema En paz. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. ¿Cómo bíblicamente se puede tener un ocaso en paz? Y pues el primer punto lo vamos a encontrar en Génesis 5, 18 al 24. Génesis 5, 18 al 24. Amén. Caminando con Dios. Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Después de engendrar a Enoc, Jared vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas.
Y todos los días que Yared vivió fueron 962 años. Entonces murió. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. ¿Hasta que no me lo perdí? Otro más. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Amén. Bueno, ese capítulo presenta a los descendientes de Adán hasta el diluvio. La vida media era de 900 años, pero Enoc solo vivió 365, hasta que desapareció, porque Dios le llevó. Es poco lo que quedó registrado de su vida, pero es suficiente para hacer extraordinario su nombre, que además, Enoc, que realmente se pronunciaría Enoc, significa dedicado, consagrado o iniciado. Fue engendrado por Yared cuando éste tenía 162 años, que a su vez era hijo de Mahalaleel, de Cainán, de Enos, de Set, de Adán, de Dios. Eso dice Lucas 3, 36 al 38. Lucas 3. 36 al 38. Amén. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Son en hebreo. Lo interesante es que cada nombre tiene su significado, y el de Enoc o Genoc, consagrado, dedicado. Bueno, Enoc es el séptimo desde Adán. Eso dice Judas 14. Amén. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y es el séptimo desde Adán por la línea de Set. Y él viene a ser bisabuelo de Noé. Y vean Hebreos 11:5. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Amén. Entonces, Enoc fue un caso especial en su época. Desapareció sin sufrir la muerte, porque vivió una vida digna delante de Dios. Y ya les he contado esta historia que no viene en la Biblia. Parece que la encontré en el comentario bíblico de Mundo Hispano. Y la historia dice: Enoc salió a caminar con Dios como era su costumbre. Y se hizo de noche. Entonces Dios le dijo a Enoc: Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Y Enoc se fue con Dios. Bueno, desapareció sin sufrir muerte. ¿Qué significa caminar con alguien? Bueno, es una frase que significa tener un trato constante y familiar. Caminar con Dios es tenerle siempre delante de nosotros y vivir conscientes de estar siempre bajo su mirada. Es ocuparse constantemente de agradarle en todas las cosas y no ofenderle. Es ser seguidores de Él como hijos amados. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Cuando queremos caminar con Dios, debemos ponernos de acuerdo con Él. Y eso significa
aceptar su dirección. Pero aquellos que solo tienen una religión, tratan de hacerlo con una lista de deberes y de cosas a evitar. Por lo que tarde que temprano, si son honestos, terminarán reconociendo su incapacidad, tal y como lo hizo Pablo. Romanos 7, 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. Amén. Vemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Amén. Y Pablo lo que está diciendo aquí es lo que nos pasa a todos los que hemos nacido de nuevo. Tenemos dos naturalezas. Una naturaleza caída y una nueva naturaleza que hemos recibido en el momento en que nacimos de nuevo. ¿Cuál de esas dos naturalezas domina? Pues va a dominar a la que estemos alimentando más. Como la historia esta del jefe indio que hablaba de dos lobos, ¿no? Que iba a ganar el que se hubiera comido mejor. Cuando yo soy religioso, que trato de seguir una serie de puntos de lo que debo hacer y lo que no debo hacer, como los 613 misbots que tienen los judíos, tarde que temprano voy a descubrir que ya no puedo hacerlo, que no puedo cumplirlo. Pero Pablo dice aquí, gracias a Dios por Jesucristo, porque en Jesucristo sí puedo cumplir la ley. ¿La cumplo yo? No. La cumple Cristo. En la manera en que yo decrezco y Cristo crece, es Cristo quien vive a través de mí. Y es Cristo quien cumple la ley a través de mí. Entonces, sí, yo voy a tener esta lucha entre lo que mi carne quiere hacer y lo que mi nueva naturaleza sabe que debo hacer. ¿Qué tan agarrado estás de la mano de Dios? ¿Qué tanto estás caminando día con Dios? Si te encuentras que estás cayendo y cayendo, pues es porque te estás soltando de la mano de Dios. Así que si has nacido de nuevo, debes experimentar lo que Pablo también dijo. Vean Romanos 8, del 9 al 17. Amén. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios.
pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Y Pablo decía que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Y el Espíritu lo recibes en el momento en que reconoces a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Y no es que hayas recibido una porcioncita, lo recibiste al 100%. Así que eso de pedir una doble porción del Espíritu es una tontería, porque el Espíritu se dio al 100. Más bien el Espíritu es el que te dice, dame más de ti. Amado Nervo decía estar en paz con la vida, pero con quien hay que estar en paz es con Dios. ¿Quieres tener un ocaso en paz? Camina con Dios. El segundo punto es, pon tu fe en Dios. Pon tu fe en Dios. Romanos 4, del 13 al 25. Romanos 4, del 13 al 25. Amén. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es la ley, sino también para la que es la de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe se fue contada con justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén. Ten fe es una frase que llegamos a escuchar de diferentes personas. Y si les preguntáramos en qué o en quién, recibiríamos respuestas tan variadas como un poder superior, sin definirlo, en algún santo o advocación de la Virgen, en uno mismo, en tal o cual persona, en conocimientos o bienes que se poseen, y un largo etcétera, que puede ser válido para aquellos que no tienen una relación personal cercana, íntima de amor con Jesucristo. No así para quienes sí la tenemos. Los que somos de la fe de Abraham, creemos en el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, por lo que confiamos en sus promesas. Y al igual que Abraham, no titubeamos con incredulidad. Al contrario, nos fortalecemos dando gloria a Dios que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Estamos plenamente convencidos
de que lo que Dios ha prometido lo cumplirá, porque es el todopoderoso creador del universo. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Cristo murió por nosotros y hemos sido justificados por su sangre, no por las supuestas buenas obras que pudiésemos hacer o que otra persona hiciera acumulando gracia, porque eso no es posible. El único que puede ofrecer la gracia es Dios. Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que somos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo. Hechos 4 del 11 al 12. Hechos 4 del 11 al 12. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. El único nombre en el cual podemos ser salvos es en el de Jesús. Si lo quieres llamar Yeshua, está bien. Si lo quieres llamar Isa, está bien. Él sabe cuando te estás refiriendo a Él. 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Así que no hay una corredentora, porque el único que murió en la cruz para redimirte, para ser el redentor, para ser tu mediador, es Cristo. Es por el único por el cual somos reconciliados con Dios. Así que, habiendo sido reconciliados ya, somos salvos por su vida. Gorbachov fue bautizado por sus abuelos, cristianos ortodoxos, pero todo parece indicar que murió como vivió, siendo ateo. En Inglaterra, a partir de 1932, los mensajes navideños dados por la corona han sido una tradición, en el que la reina dio en 2002, entre otras cosas dijo: sé cuánto confío en mi fe para guiarme a través de los buenos y malos momentos. Cada día es un nuevo comienzo. Sé que la única manera de vivir mi vida es tratar de hacer lo correcto, tener una visión a largo plazo, dar lo mejor de mí en todo lo que trae el día y poner mi confianza en Dios. Saco fuerzas del mensaje de esperanza en el Evangelio cristiano. La reina Isabel II, conforme a Stan Rosenberg, y este hombre es miembro de la Facultad de Teología y Religión de la Universidad de Oxford, leía las Escrituras diariamente. Asistía a la iglesia semanalmente, como algunos jarochos, y oraba regularmente, por lo que poseía una profunda vitalidad de su fe. Billy Graham dijo: siempre la encontré muy interesada en la Biblia y su mensaje. Después de predicar en Windsor un domingo, estaba sentado junto a la reina en el almuerzo. Le dije que había estado indeciso hasta el último minuto acerca de mi elección del sermón y casi había predicado sobre la curación del hombre lisiado en Juan 5. Sus ojos brillaron y burbujeó de entusiasmo como podía hacer en ocasiones. Me hubiese gustado, exclamó. Esa es mi historia favorita. Gavin Ashenden, ex capellán de la reina Isabel II del Reino Unido,
habló sobre la fe de la monarca y el hecho de que el público no comente esta parte de su vida. En un artículo publicado en Christian Today, manifestó: hay un extraño silencio público sobre la fe de nuestra reina. La vida, la actitud, la indomabilidad, la alegría y el vigor de la reina fluyen directamente de una relación con Jesús. La presencia, la enseñanza y la gracia de Jesús colorean su personalidad y su obra. No sabemos lo que pasó en el castillo de Balmoral. No sabemos cómo es que la reina dejó este mundo. Pero por los testimonios que he citado, supongo que lo hizo en paz. No por ser la cabeza de la iglesia anglicana, sino porque tenía una relación con Cristo. ¿Quieres tener un ocaso en paz? Ten una relación con Jesucristo. El tercer punto es viviendo la palabra de Dios. Viviendo la palabra de Dios. Colosenses 3, 15 al 17. Colosenses 3, 15 al 17. Amén. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, en la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. La conducta cristiana no puede separarse de los conceptos cristianos. Saber y decir las cosas correctas es importante, pero esta actividad mental queda vacía si no se acompaña de hacer las cosas correctas, de hacer todo en obediencia al Señor Jesús. Y recordemos que las buenas obras que podemos hacer es porque Dios ya las preparó de antemano. Lutero escribió: todos los cristianos son sacerdotes y todas las mujeres sacerdotisas, jóvenes o viejos, señores o siervos, mujeres o doncellas, letrados o laicos, sin diferencia alguna. Cuando una ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas, tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa en mucho la santidad y ascetismo de todos los monjes y monjas. La paz es la certeza de estar en la voluntad de Dios. Y esto es posible solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Efesios 2, 14 al 22. Efesios 2, 14 al 22. Amén. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación, y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Ya no somos extraños ni extranjeros. Somos miembros de la familia de Dios, si es que has nacido de nuevo.
Y vean Colosenses 1:20. Amén. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Entonces, la paz con Dios se hizo mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, solamente por lo que Cristo hizo en la cruz es que tenemos paz. Cristo puso fin a los mandatos y reglas de la ley. Nos hizo parte de la familia de Dios. Nos dio un nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 35. Jeremías, ¿qué perdón? 31, 31 al 35. Amén. Y aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Pero perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pacto. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, que el Señor de los ejércitos es su nombre. Amén. Amén. Entonces, estamos bajo un nuevo pacto. Un nuevo pacto que es hecho mediante la sangre de Cristo. Porque en el antiguo pacto también se derramaba sangre. Bueno, en el nuevo pacto, la sangre que se derramó fue la del Cordero de Dios, la sangre de Cristo. Y la manera en que decía el profeta que iba a estar la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, es porque el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. En nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Vean Juan 14, 15 al 17. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Primero los Corintios 3, 16. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primero los Corintios 6, 19. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Amén. Entonces, si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti. Esa es una promesa que Jesús hizo. Fue el Espíritu quien inspiró a los autores de la Biblia y quien ahora nos la ilumina. Y aquí voy a dar una serie de datos que espero te sacudan. En este mundo, conforme a la organización Joshua Project, somos alrededor de 7.930 millones de personas. De esos, cerca del 42.5%, nunca han oído las buenas nuevas de salvación.
Y aquí hay una pregunta. ¿Vas a seguir invirtiendo tiempo y recursos tratando de identificar qué tan cercana está la segunda venida? Deja de perder el tiempo, yo te lo digo. Está a 3.370 millones de personas que nunca han oído de Jesucristo. Así de cerca está. La organización Ethnologue documenta 7.151 lenguas vivas. 7.151. Y conforme a Wycliffe Bible Translators, en el mundo hay 3.378 idiomas. De esos, 3.495 tienen algo de las escrituras. Que vendría siendo algo así como 7.04 mil millones de personas. Hay 717 idiomas que tienen una Biblia completa. 5.75 mil millones de personas. Hay 1.582 idiomas que tienen un Nuevo Testamento completo. 830 millones de personas. 1.196 idiomas tienen algunas porciones traducidas de la Biblia. 457 millones de personas. Hay 828 idiomas con algo de traducción en progreso. 67.6 millones de personas. 1.892 idiomas necesitan traducción. 145 millones de personas. Para 1.510 millones de personas que hablan 6.661 idiomas, no hay una Biblia completa en su primer idioma. Y 145 millones de personas que hablan 1.892 idiomas, todavía necesitan trabajos de traducción para comenzar. México es el país con mayor población indígena de América Latina. Hay más de 12 millones de personas que hablan algún idioma autóctono, según el INEGI. Hay 68 grupos étnicos con 364 variantes de lenguas reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y conforme a la Sociedad Bíblica de México, solamente 122 cuentan con una Biblia, Nuevo Testamento o porción bíblica. Entre las Biblias que poseo, hay una que trae subrayadas alrededor de 3.000 promesas. Pero hay millones que, aunque les regalaran una copia de ella, serían incapaces no solo de entenderla, sino de leerla. Entonces, ¿cómo puede habitar entre ellos la palabra de Cristo con toda su riqueza? ¿Cómo pueden instruirse y aconsejarse con toda sabiduría? Cantar salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Eso escribió el profeta Isaías en el siglo VII a.C. El doctor Don Wilton, quien tuvo la distinción, y cuando lo descubrí dije, wow, de ser el pastor de Billy Graham, y que además sirvió como pastor principal de la primera iglesia bautista de Spartanburg, en Carolina del Sur, en sus memorias narra que Billy Graham tenía el deseo de predicar un mensaje más. Tener la oportunidad de contarle a la gente acerca de Jesús una vez más. Romanos 10, 12 al 17. Romanos 10, 12 al 17. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y no faltará quien pretexte que Billy Graham era un evangelista y que ese no es su caso. Bueno, tampoco es el mío. Pero si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo que le dio ese don a Billy Graham, también a ti te ha dado al menos un don. Y a través de este te quiere usar. Y esa es tu decisión. ¿Quieres tener un ocaso en paz? Vive anunciando la salvación. La salvación, la conclusión viene en 2 a Timoteo 4, del 6 al 8. 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Cumple con tu llamamiento. Amén. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Esta epístola, la 2 Timoteo, probablemente es la última que Pablo escribió. Por ahí del 64 al 65 después de Cristo, que también es la fecha en la que se supone murió Pablo. El proceso que le iba a llevar a la muerte ya había comenzado. Vean 2 Timoteo 4, 16 al 18. Amén. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, su juicio ya había comenzado. Y sabemos que terminó con Pablo muriendo. A diferencia de cuando en su primer encarcelamiento les escribió a los filipenses, esta vez no esperaba ser liberado. Vean Filipenses 1:25. Amén. Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Entonces, cuando les escribe a los filipenses, la primera vez que lo encarcelan, pues él estaba convencido de que iba a ser liberado, y así fue. Y no obstante que morir no aterrorizaba a Pablo, vean Filipenses 1:21. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Decía un filósofo griego, no me acuerdo si era Sócrates, Platón o Aristóteles, que la gente le tenía miedo a la muerte como si fuera lo peor que pudiera sucederles, cuando realmente no sabían si era lo mejor que les podía acontecer. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que cada vez que me ponen en Facebook, si hoy amaneciste, dale gracias a Dios porque tienes señales de vida. Yo siempre les digo, y si no hubiera amanecido estaría con Él, que es mucho mejor. Pero en fin. Bueno, es para... Pablo no tenía miedo de morir, pero eso sí lo conduce a meditar. Y en estos versículos, él describe la manera en que su fe se expresa. Aquí habla de derramar. El vino se vertía en los sacrificios inmediatamente antes de ser inmolada la víctima. La vida de Pablo fue un sacrificio de culto a Dios. Romanos 12, del 1 al 2.
Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentados como sacrificio vivo. Bueno, la vida de Pablo fue eso. Una vida en donde le dio culto a Dios. Y ya no le quedaba más que ofrecer sobre ella la libación de su sangre. Los combates de Pablo habían sido constantes. Vean 2 Corintios 11, 23 al 29. 2 Corintios 11, 23 al 29. Amén. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y camino muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en mucho frío y en desnudez. Además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Arteretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Amén. Entonces, los combates de Pablo habían sido constantes, pero los había luchado noble y limpiamente. A punto de ser ejecutado, poco le quedaba ya por luchar. Por eso dice, he luchado la lucha excelente, he peleado la buena batalla, conforme a las reglas del juego. De la metáfora de la lucha, pasa a la de la carrera. No dice haberla ganado, sino que ha llevado a feliz término su carrera. Y vean Hebreos 12:1, que aunque no es una epístola de Pablo, también habla sobre algo parecido. Hebreos 12:1. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces Pablo les escribió a los filipenses: no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora que se acercaba la muerte, la carrera había terminado y la termina con gozo. He preservado intacta la fe. Y podemos decir que lo hizo en 2 sentidos. Fue obediente a ella y la transmitió conforme la recibió. Por lo que en el futuro, en un momento en la eternidad, después de que Cristo haya vuelto, vean Filipenses 1:6. Amén. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces va a ser perfeccionado hasta que Cristo vuelva. Pero también
una vez que el juicio del trono blanco haya sucedido. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Amén. Y vi un gran trono blanco, y en él estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al gran lago de fuego. ¿Hasta cuándo? Ahí. Hasta aquí. Amén. Amén. El que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego, donde el Hades y Tánatos también son lanzados. Pero además, una vez que haya sucedido todo esto, cuando estamos hablando de las coronas, ya estamos hablando del tribunal de Cristo, según a los Corintios 5:10. Según a los Corintios 5:10. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Amén. Amén. Y aquí no hay que confundir el tribunal de Cristo con el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es cuando se abre el libro de la vida, y es de donde viene nuestro himno de cuando ya se pase lista. Si tu nombre no fue nombrado, acuérdense, los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Entonces yo me voy a ir a la derecha. Aquellos cuyo nombre no fue nombrado, porque no está en el libro de la vida, entonces el libro de su vida se va a abrir. Y les van a demostrar por qué no estás que no inscrito. están en el libro de la vida. Y fue su decisión, porque no quisieron tener una relación personal, cercana, íntima y de amor con Cristo. Pudieron haber tenido la religión que quisieran, pudieron haber cumplido con todos los ritos y tradiciones de su religión, pero si no tomaron una decisión por Cristo, si no tuvieron una relación con Él, su nombre no está en el libro de la vida y van a ser echados al lago de fuego por decisión propia, no porque Dios sea injusto. Y esos van a ser juzgados. No, esos ya fueron juzgados. Esos ya- Se van ya no al tienen Gehenna, oportunidad de- se van al lago de fuego. O sea, ya. Nosotros, Desde antes. los que sí estamos en el libro de la vida, ya fuimos juzgados. ¿Cuándo fuimos juzgados? En la cruz del Calvario. Cuando yo tomé una decisión por Cristo, en ese momento fui juzgado y fui declarado justo. ¿Porque soy justo? No, porque se me imputa la justicia de Cristo a mí. Se me justifica. Entonces, los que hemos sido justificados, vamos al tribunal de Cristo. Y no es de que te vayan a preguntar, oye, ¿qué hiciste con los dones y talentos que te di? No, es que te van a mostrar lo que hiciste o no hiciste con el don que recibiste. ¿Cómo te dejaste o no te dejaste usar por el Espíritu Santo? Entonces, lo que ha sido reservado por Dios, no solo para Pablo, sino para todos los que amamos su venida, será otorgado la corona de justicia. Y bueno, va a haber algunos que van a ser salvos de panzazo. Y van a tener una coronita. No, no van a tener corona. No, pues sí. No, no van a tener. Pero son salvos de panzazo. Por eso hay muchas moradas, ¿no? Bueno, ese es otro rollo. No, y Jesús no aclaró el rollo de cómo estaba lo de las moradas. Entonces yo ahí no me meto. Entonces, La cabaña. ¿te toca corona o no te toca corona? Nada. Si te tocó corona, son las que vas a poder arrojar a los pies del Cordero. Porque al final de cuentas fue gracias a que la ganaste. Y si no la ganaste fue porque no quisiste. Porque no te dejaste usar por el Espíritu Santo para extender el reino de Dios hasta el último de la tierra.
para llevar las buenas nuevas de salvación a este 42.5% hoy de la población que nunca ha oído hablar de él. La palabra corona alude a la guirnalda que se daba al ganador de una competencia atlética. No estés pensando en la corona de la reina Isabel o de Carlos ahora. No, era la corona que recibía quien ganaba en los Juegos Olímpicos. De ahí es tomada la metáfora. Aunque en nuestro caso la justicia de esa corona se basa únicamente en la fidelidad de Dios que le ha prometido al vencedor. Como dice también en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por lo que no se puede hablar, pues, de virtud que merece, sino de recompensa que se ha prometido. ¿Y quién la prometió? Dios, que va a cumplirla. Entonces pienso al igual que Pablo, Billy Graham, la tiene asegurada. Quizás la reina Isabel II, por los testimonios que leí. Todo pareciera indicar que no así Gorbachov. Pero olvídate de ellos. ¿Qué puedes decir de ti mismo? ¿Quieres tener paz en el ocaso de tu vida? Asegúrate que más que una religión, tienes una relación personal, cercana, íntima de amor con Cristo. Camina día a día con Dios, dejándote guiar y usar por el Espíritu Santo, para que muchos más reciban la corona de justicia. Y concluyo con una pregunta. ¿El ocaso de tu era será en paz? Amén. Sí. Sí. Y pues, amigos, hermanos de Internet, aquí nos despedimos de ustedes. Espero que el ocaso de su era sea en paz. Y pues síganse cuidando. La pandemia aún continúa. Pero bueno, pues hay que cuidarse. Hay que cuidarse también de la viruela del mono. Entonces, no está por demás el gel. Entonces, shalom, shalom. Nos vemos el próximo domingo.